he llegado a comprender que en realidad todos estos rituales de las reglas concas del palo monte o palo mayombe son bien conflictivas. Cuando la persona está incumpliendo constantemente esta religión, simplemente va a estar en problemas. Esto trae consecuencias graves, no solo a usted, sino a sus seres queridos, aquellas personas que viven con usted en su casa. Y si usted tiene la enganga en su propio Munanzo Congo. Todos sabemos que las engangas tienen que ir en el patio, pero aquellos que no la pueden tener en el patio, pues la tienen en un cuarto o la tienen en un sitio donde no tenga mucho trance las personas. Cuando realizamos este tipo de trabajo, nos remontamos a cientos de años atrás. Toda esta patipemba o signo que se hace en representación del Munanzo Congo, Munda Praca, Monte tiene Garabato, Mombala, Indoque Mayombe, donde todos estos trabajos son sacados de la cartilla del Tata. Por eso nos es importante conocer estos trabajos del Tata Iraca, porque en ellos nos enseñan signos antes no vistos que son utilizados en este Munanzo Congo en representación muchas veces hasta del propio entango, el sol. Miramos y atendemos cómo es que el palero siempre deja abierto un espacio para que los espíritus en Quisis de Enganga entren y salgan al trabajo, ya que usted no puede hacer una firma que esté cerrada completamente. Siempre que usted haga un signo, una patipemba, tiene que tener entrada y salida del espíritu para que el espíritu no se estanque en el trabajo. Esto le da la oportunidad de que el espíritu pueda trabajar en base a lo que usted está haciendo, y no solo eso, en la invocación de los inquisis malongos o espíritus malos o inquisis de Indokin, del dios de las malas artes. Si bien hemos comprendido los cientos de trabajos, los ciento y pico de trabajos que ha puesto el Tata Iraca, ya que él los explica con detalle y así muchos pueden comprender, y muchos que no eran ni paleros quieren hoy ser paleros porque encuentran fácil los trabajos. Verdaderamente no es así. En el transcurso de la vida de religioso, los tropiezos son sumamente escalabrosos. Los problemas llegan a tener en realidad tantas cosas que muchos anguleros que se han rayado hoy en día no procesan esta religión. Muchos de ellos han tenido engangas y muchos de ellos le han dado camino o la han desbaratado porque no quieren saber más de estas manifestaciones. Claro que ser brujo es muy bueno, ya que puede conseguir mucho dinero, y esto, lo que está sucediendo es que esta religión, como otras religiones, se han convertido en eso, en ensimbo, en dinero. Podemos decir que
Estos paleros o ganguleros, muchos de ellos gozan de un gran prestigio, pero a pesar de que gozan de un gran prestigio, no deja de ser eh, muy bueno para así conseguir el ensimbo. Muy pocos ganguleros o paleros dan a conocer las formas primitivas, ya que ellos mantienen su jerarquía entre sus propios ahijados y por ninguna razón entregan ningún trabajo a nadie. No cabe duda de que estos trabajos se remontan a cientos de años atrás, donde estos específicamente son sacados de una cartilla con cientos de trabajos que han sido un tabú a través de los años. Muchas veces los ganguleros conocen unas cuantas firmas o unas cuantas patipembas y muchos de ellos conocen firmas que las pintan, pero en realidad no saben lo que significan. Hoy vamos a utilizar 3 berenjenas, donde vamos a hacer ofrenda a Centella, la dueña de los espíritus. Centella, dueña del cementerio, dueña de los poderes mágicos que ejerce y que posee la muerte, nos va a enseñar cómo vamos a poner a nuestros enemigos dentro de la berenjena y así hacer la ofrenda a los propios muertos para que los muertos, que son inquisis de Nganga, coman o hurien encima de la persona. Uy, yo dicen Ganga, dicen Kiako, dice Agüey, dice Androla, dicen Kunalombo, Yadaba, dicen Femba, dicen Toto, dice Paqueuria, dicen los Centella, dice los Centella, dicen Doki, dicen va con licencia, dicen Tom Fumbe que cuenta, dicen Ganga, va con licencia Tom Fumbe que cuenta, dicen los Finda, va con licencia, dice de los propios, dicen Doki, dicen Cariajo. Dice Paqueuria, dicen los Mundeles. Dice Paquecuenda, dicen Cheche, dicen Sumunanzu. Dice Paqueuria, dicen todo, dicen Muana, dicen Mundeles, dicen Careajo. Dice que Cuenda, dicen los Munanzu. El poder de lo sobrenatural, la intriga de estos ganguleros al realizar trabajos. Tenemos que tener cuidado dónde nos metemos. Yo sé que todos quieren tener un sitio donde puedan tener la seguridad, no solo de tener un Munanzo Congo que los respalde, sino un padrino que sea correcto, que no sea abusador al cobrar las letras de los trabajos y que le enseñe y que no mantenga en secreto los trabajos que tienen que ser pasados de generación en generación. El palero pinta la berenjena para así transmitirla, ofrecerla a los espíritus. Aquellos espíritus que vagan, aquellos espíritus que se llaman para hacer el trabajo, aquellos enquisis en ganga o enquisis malongo, aquellos espíritus malos donde están representativos por el propio
Lucancasi o Candiampembe o Endoque, donde va a Urial, donde se va a comer a la persona. Claro que no recomendamos a ninguna persona que realice buenas ni malas artes. Simplemente dramatizamos escenas folclóricas y de este modo podrá, de un modo o de otro, comprender mucho más esta cultura. No se dejen engañar. Los paleros trabajan bueno y trabajan malo. Los paleros trabajan con Dios y también con Endoque. El palero trabaja las dos fuerzas existentes en estas manifestaciones. El palero utiliza esta fuerza según las necesidades o las personas que vengan a buscar el trabajo. El palero es un intermediario entre el espíritu y la persona. Por eso, cuando miramos estos trabajos, comprendemos, aquellos que somos paleros o anguleros, que estamos en presencia de algo bien primitivo, donde la fuerza de la naturaleza está jugando un papel importante en las ensaras o trabajos que realiza el palero. No cabe duda que muchas veces el palero utiliza palo amansa guapo, palo vencedor, quiebra hacha, jiquí, roble. También llama a los endoquín al dios de las malas artes. Prepara una cabalonga en las berenjenas, resultando como tumba, utilizando un muñeco hecho de quimbanza de hierba pata de gallina, donde van a estar presentes los chinchiricú, espíritus enanos o aquellos llamados pigmeos de África. Estos negros africanos llegaron por el puerto de Reila en La Habana y se escucha en el pueblo de Reila a los ganguleros o a los paleros hablar mucho de los chinchiricú. Es cierto que cuando llamamos al propio Siete Rayos y Sasi Sasi, los truenos o los guanquilas van a estar sonando en el propio Ensulo. Quedamos sorprendidos cómo el gangulero pinta este tipo de patipemba para mandar todas estas fuerzas en contra de una sola persona, para que sea atacado por todas las partes, trayéndole así consecuencias graves a todas las personas que viven en esa casa. Esto llega a sorprender tanto a los mayumberos que muchas veces sentimos temor de lo que puede estar sucediendo. Baila al son de la música conga para así mantener con fuerza el poder que posee los inquisis de Nganga y sobre todo Centella y Endoquín, jugando una parte importante en el trabajo que usted puede estar viendo. Willy yo dicen Nganga.